أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. الدرس الثاني من الوحدة الرابعة بعنوان الزمن. درس اليوم سنتحدث فيه إن شاء الله عن سرد ما نقوم به خلال اليوم كأنشطة يومية روتينية مع ذكر الساعة. Bienvenidos, queridos alumnos, y buenos días. Hoy, martes 1 de abril de 2020, voy a publicar mi segundo video respecto a la unidad del tiempo, la unidad número 4. Pero sería mejor si recordamos brevemente lo que hemos dicho y explicado en la sesión anterior. De hecho, en la sesión pasada hemos visto la lección titulada del reloj, titulada ¿qué hora es? Así, el alumno A, para preguntar por la hora, siempre dice qué hora es. El alumno B, al contestar, puede responder con dos maneras, con dos opciones. Si es la una, en singular, siempre dice es la. Y si el horero marca las 2, marca las 3, marca las 4, etc., es decir, en plural, dice son las. Ahora, cuando pasamos al minutero, tiene varias posiciones. Claro, hablamos aquí del reloj de las manecillas o agujas. Cuando el horero o bien el minutero marca las 12, decimos en punto. Y si marca las 3, decimos y cuarto. Si marca las 6, decimos y media. Y si marca las 9, decimos menos cuarto. También hemos dividido el reloj en dos partes. La parte de la derecha decimos y 5, y 10, y 20, etc. Y la parte de la izquierda decimos menos 25, menos cuarto, menos 10, etc. Bien, este es el recordatorio de la sesión pasada. Ahora vamos a pasar a la lección de hoy titulada Las actividades cotidianas diarias. Es una lección que va a ser una continuación de la sesión pasada, ¿vale? Entonces, como veis aquí tenemos algunos objetivos que queremos alcanzar en esta lección. El objetivo cultural, el alumno en esta lección va a aprender a organizar su tiempo. El objetivo lexical, el alumno va a adquirir un vocabulario acerca de las rutinas diarias que practicamos. El objetivo gramatical, el alumno debe saber conjugar algunos verbos en presente indicativo. Y sobre todo vamos a hacer hincapié, vamos a concentrarnos sobre la primera y la tercera persona del singular. Yo y él y a usted. Y finalmente, el objetivo comunicativo. Aquí, nuestro objetivo, nuestra finalidad es que el alumno A debe saber preguntar por la hora de alguna actividad diaria. Y el alumno B debe contestar de manera correcta. Bien. Fijaos bien en este ejercicio que vamos a practicar juntos y por lo cual podemos realizar los objetivos ya planificados. Aquí tenemos 5 viñetas de la misma chica que se llama Rita, que hace algunas actividades a lo largo del día y la verdad hay otras actividades, pero nosotros vamos a satisfacer con estas 5 actividades para comprender. Entonces, en la primera viñeta, como veis, el alumno A, para preguntar por la actividad, por tal actividad, cualquier que sea, la pregunta que hace, ¿qué hace más el sujeto aquí Rita? ¿Qué hace Rita en la primera viñeta? Aquí, arriba, en el extremo izquierda, veis aquí el reloj, 6 y media, 7 y cuarto, 8 menos 20, 8 menos 5 y las 7 de la tarde. Acerca de cada hora, tenemos algunos verbos que son en infinitivo. Nosotros, en este ejercicio, vamos a formular una frase correcta. Repito, en la primera viñeta, el alumno A dice ¿qué hace Rita en la primera viñeta? El alumno B, para expresar una frase correcta, dice Rita
verbo levantarse, vamos a conjugarlo en la tercera persona del singular, se levanta. Es una ocasión para conjugar el verbo levantarse. Es un verbo pronominal de primer grupo. Vamos a conjugarlo en el presente indicativo. Me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. ¿Vale? Entonces, para hacer una frase correcta, Rita se levanta a las 6:30 de la mañana. ¿Vale? La viñeta 2. ¿Qué hace Rita en la segunda viñeta? Aquí tenemos otro reloj, otra hora y otro verbo. Verbo desayunar de primer grupo y tenemos 7:15. Y para expresar una frase correcta, Rita desayuna, está conjugado en la tercera persona del singular. Ella, Rita. Rita desayuna a, repito, a, y no es o son, a, preposición a, las 7:15 de la mañana. Otra viñeta. ¿Qué hace Rita en la viñeta 3? Rita va al colegio a las 8:20 de la mañana. Va es el verbo ir regular. Para conjugar este verbo decimos yo voy, tú vas, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. La penúltima viñeta, alumno A, ¿qué hace Rita en la viñeta número 4? Alumno B, Rita llega al colegio a las 8:05. Viñeta final, ¿qué hace Rita en la viñeta número 5? Frase correcta, Rita hace sus deberes en casa a las 7 de la tarde. Entonces, para expresar una frase correcta, como veis, siempre empezamos con, o bien por el sujeto, más el verbo, que debe ser conjugado en la tercera persona si hablamos de una persona ausente, él y usted. Y si hablo de yo, decimos yo más verbo conjugado en la primera persona, más la actividad. La verdad, hay otras actividades que podemos practicar a lo largo del día, pero hemos satisfecho con estos 5 solamente para comprender la lección. Espero que habéis comprendido. Fijaos bien, ahora tú, ¿qué haces a lo largo del día? Ahora háblame de tú, este es como un ejercicio. Háblame de tus actividades que haces a lo largo del día, querido alumno. Entonces, para expresar una frase correcta, aquí empezamos con yo, por yo, y aquí vamos a conjugar el verbo o bien la actividad que vamos a hacer en la primera persona, más la preposición a, más la hora. Bien, como veis aquí tenemos algunos verbos, como el verbo levantarse, vestirse, lavarse, ducharse, desayunar, jugar el fútbol, almorzar, entre otros. Solamente estos verbos para ayudarte. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la primera frase. Ahora no vamos a hablar de Rita, vamos a hablar de nuestras actividades propias. Empezamos, por ejemplo, con el verbo levantarse. Hemos dicho que es un verbo pronominal, reflexivo. Yo me levanto. Yo me levanto, por ejemplo, a las 8:30. Alumno A, ¿a qué hora te levantas? Porque dirige la pregunta hacia tú directamente. ¿A qué hora te levantas? Alumno B, yo me levanto a las 8:30, a las 7:04, etc. Bien, si está claro, espero que vosotros ahora tú, querido alumno, escríbeme, formularme algunas frases correctas para expresar las actividades que hacemos a lo largo del día. ¿Vale? Bien. Espero que habéis comprendido. Buena suerte. Y cualquier otra pregunta, estoy aquí para aclarar más. Buena suerte.